al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Hoy día vamos a hablar sobre los 15 años de la Constituyente y de la Constitución de Montecristi, ¿sí? Allá recordamos que ahí se erigió, creo que la 20ª Constitución, creo, que tiene nuestro país, para lo cual he invitado al académico, al docente universitario, el doctor Francisco Hidalgo Flor. Él es el compilador de una obra donde participan un sinnúmero de plumas, un sinnúmero de miradas, un sinnúmero de voces respecto a este tema. Francisco, gracias por venir a nuestros estudios. Para comenzar, ¿por qué tenemos que celebrar, recordar, conmemorar, hablar de la Constituyente y de la Constitución de 2008? Buenos días, muchas gracias por este espacio. Bueno, en primer lugar, indicar que estamos ante una Constitución vigente. O sea, no es de un cuerpo jurídico muerto, ¿ya? Y, digamos, me parece a mí potente, ¿no? Me parece a mí potente. Empecemos por lo más inmediato, ¿no? Creo que la Constitución del 2008, en esta coyuntura de la muerte cruzada, demostró que este fue un instrumento muy importante para poder enfrentar un momento de crisis muy aguda. Francisco, pero si retrotraemos hace 15 años, ¿cuál era la coyuntura para crear esta Constitución? Bien, la Constituyente primero se conforma como una asamblea constituyente con plenos poderes, ¿ya? Esa es una diferencia muy importante, por ejemplo, si comparamos con Chile, ¿ya? Es decir, la asamblea constituyente fue, por referéndum se resolvió una disolución del Parlamento y asumía las funciones parlamentarias la asamblea constituyente. Era primero de plenos poderes. En segundo lugar, era una demanda que venía desde los años 90, especialmente del movimiento indígena, que planteaba el tema de una refundación del Estado. ¿A partir de qué? A partir de impugnar el Estado-nación. En tercer lugar, el contexto era de una aguda crisis política, ¿no es cierto? Es decir, veníamos de una fase de caídas y derrocamientos de gobiernos, Maguad, Bucaram, Gutiérrez. Era un contexto de una crisis que demandaba una salida política de inmediato y de largo plazo. La inestabilidad se dio, ¿verdad? Y también para corregir ciertas taras de la Constitución del 1998, aquella, recuerdo yo, que se hizo en los cuarteles, claro, ¿verdad? Para corregir esas cosas también es otro contexto que hay que poner en claro. Claro, en lo fundamental se plantea refundar el Estado, es decir, abrir una fase post-neoliberal, ¿ya? Con una perspectiva de largo alcance, ¿ya? Y creo que eso lo logró la Constitución del 2008, porque asume como un horizonte de cambio para el conjunto de la sociedad propuestas como, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad, el tema de la interculturalidad, el tema de derechos de la naturaleza, pero también asume una innovación en el sistema político, ¿no es cierto? De alguna manera, desde mi opinión, más que un hiperpresidencialismo, genera un espacio que da poderes más fuertes al legislativo. Entonces, eso es lo que hemos visto nosotros en el último tiempo. Y creo que efectivamente abre una situación de discusión, de debate, en donde por un lado se ha ido desmembrando, ¿no es cierto? Es decir, el libro que estamos publicando y presentando, Constituyente y Constitución, Proceso y Evolución, hay que decir también que hay un conjunto de elementos a través de referéndums o de cambios parlamentarios, en donde se ha ido recortando, ajustando el texto constitucional. Vamos a hablar de este libro lueguito. El contexto, vale contextualizar, ¿no es cierto? Se hablaba de que, bueno, se creó la ciudad de Montecristi, ahí se dio, ¿verdad? Se hablaba de que esta constitución va a durar 300 años, ¿verdad? Se habló del hiperpresidencialismo el que ha hecho uso en gran medida este momentico es del señor Guillermo Lasso con la muerte cruzada. Pero
Y también hubo problemas. Alberto Acosta fue el presidente de esa Asamblea Constituyente y el que terminó fue el Corcho Cordero, Fernando Cordero. Ahora, hablemos del libro. ¿Qué constituye este libro titulado Constituyente y Constitución, Proceso y Evolución en el Ecuador? Donde compiladores Francisco Hidalgo Flor, nuestro invitado de hoy, y también Sixto Sotalinga, un joven sociólogo, ¿verdad? Aquí participan hombres y mujeres para decir su versión. En términos generales, hagamos una introducción a este libro, Francisco. Bien, tú me preguntabas, Fernando, al inicio si se trata de celebrar. Yo creo que es importante reflexionar estos 15 años. Tengo la impresión que va a ser el único libro que va a existir a los 15 años. Hubo publicaciones a los 10 años de la Asamblea Constituyente, habrá probablemente a los 20 años, pero estamos en este momento conmemorando esos 15 años, 2007, 2008 a 2022, 2023, ¿no es cierto? Entonces, reunimos aquí, me parece que son a 15 autores, hombres y mujeres. Hay que decir que hay importantes estudios sobre el tema constituyente y constitucional y que se han difundido muy poco. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que se difunde muy poco la producción intelectual. Aquí creo que llenamos de alguna manera un vacío. Tenemos una primera sección en donde hay una mirada general respecto de el poder, la capacidad de la Constitución. Ya en este momento, con los 15 años, es la tercera Constitución que más ha durado en el Ecuador de las 20 que habíamos mencionado. ¿No es cierto? Es probable que haya una 21, porque algunos candidatos están proponiendo una nueva asamblea, una nueva constituyente para dictar una nueva constitución. Y las miradas de aquí, en términos generales, ¿cómo ha sido la operatividad y la ejecución de la Constitución? Porque, como tú decías, una Constitución garantista, ¿verdad? Una Constitución de derechos, una Constitución de principios. Pero ¿cómo ha sido la aplicación? Porque ya hay algunas enmiendas. Los propios promotores de esta Constitución al poco tiempo ya renegaban en alguna medida. Claro. A ver, en primer lugar, digamos que es una Constitución que plantea un horizonte de cambio muy profundo en el Ecuador. O sea, no es solamente un acuerdo para el momento. Creo que plantea un enorme desafío para el país, que es cómo se construye un Estado plurinacional, cómo se avanza en una perspectiva de buen vivir, cómo en el Ecuador se consideran o no los derechos de la naturaleza. Entonces, digamos, marca ese horizonte de cambio. Obviamente está marcado por las tensiones de las correlaciones de fuerzas políticas. Inmediatamente a la expedición de la Constitución, que además señalemos otro elemento muy importante, fue aprobada en un referéndum por el 64% de la población. Ya, comparemos esto con lo que pasó en Chile. En Chile hubo una propuesta constitucional bastante similar a esta y que sin embargo terminó rechazada en un referéndum, en un plebiscito. Aquí tuvo la aprobación del 64%. Hubo un conjunto de elementos que permitieron eso. Movimiento social, como movimiento indígena, fuerzas políticas, pero evidentemente era un momento también fuerte del gobierno que estaba en ese momento. Poco después, el propio Correa asume una línea pragmatista, desarrollista, ¿no? Entonces, digamos, entonces a él se le vuelve una limitación la Constitución. No se diga la fase de retorno neoliberal que arranca con Moreno y que está concluyendo en este momento con Lasso. Entonces hay una tensión entre ese horizonte de cambio, de una fase, digamos, positiva, de una fase de avance de los movimientos sociales, con la situación actual de crisis y de dispersión y fragmentación. Se pudo haber utilizado la coyuntura, aprovechado para que salga una condición mucho mejor incluso, pero hay un elemento fundamental, el hacer a la naturaleza sujeto de derechos, ¿verdad? Ese es un elemento, y ahora tomando en cuenta que hay dos preguntas en las elecciones de agosto respecto al asunto ambiental, el de Yasuní y el asunto del Chocó andino. Esto a algunos chocó el asunto de tomar en cuenta la naturaleza como sujeto activo de derechos, y fue también, no sé si copiada, sino asimilada, por ejemplo, en Bolivia y en otros lados. ¿Cómo ves vos este asunto de la naturaleza y sus derechos? Es uno de los grandes aportes de la Constitución, y ahí nadie puede decir que copiamos a alguien. Y efectivamente fue un aporte del proceso político y del proceso del debate académico en el Ecuador, ¿no es cierto?, en un contexto mirando postdesarrollo.
Otros países, más bien después, han ido asumiendo de una u otra manera los derechos de la naturaleza. Pero sin lugar a dudas, estas consultas que tenemos en agosto del Yasuní y del Chocó andino no se podrían explicar sin el contexto del proceso constituyente, sin el contexto de la Constitución, ¿ya? Porque es ahí donde se abre este debate, ¿no es cierto? El debate de preservar la zona del Yasuní por encima de los intereses petroleros y por otro lado también la crítica respecto del extractivismo minero. Sin lugar a dudas va a ser una situación, digamos, nuestro punto de vista, digamos, es de que efectivamente hay que ir a respaldar las consultas votando sí. Tú que has revisado estos 15 ensayos, llamémosle, estas 15 miradas, ¿qué podrías decir a la gente, porque tú has oído, Francisco, que le echan la culpa de todos los males de este país, habidos por haber, a la Constitución de Montecristi? Los políticos, los candidatos, los gobernantes, le han echado la culpa a esa Constitución. Será un poco para encubrir su incapacidad y su posibilidad de solucionar los problemas ecuatorianos. Yo creo que lo que les molesta es que la Constitución se vuelve un horizonte, digamos, que demanda, que desenmascara, digamos, la estrechez de miradas, por ejemplo, el presidente Lasso, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, el presidente Lasso lo que tenía era una mirada banquera, empresarial, fondo monetarista. Eso comparado con una perspectiva de plurinacionalidad, de derecho a la naturaleza, quedaba absolutamente como una posición evidentemente conservadora, ¿no es cierto? Incluso para los propios desarrollistas es una limitación, ¿ya? Recordemos que el propio presidente Correa bloqueó la consulta, ¿ya? De Yasuní, que es a la que vamos ahora en el mes de agosto. Yo creo que tiene mucha potencialidad y debemos rescatar además todas aquellas reflexiones que levantó este proceso constituyente en el mundo académico, nacional y mundial. Este fue un fenómeno que nos colocó en el escenario del mundo como una nación con horizontes de cambio. Es decir, no estamos locos, estamos viendo lo que está pasando en la naturaleza, con el calentamiento climático, con un sinnúmero de fenómenos. En todo caso, la Constitución no está escrita sobre piedra. Hay que enmendarla, no es inmutable, hay que corregirla, pero sin retroceder en derechos. Para terminar brevemente, ahora sí, ¿cuándo va a ser la presentación? Sé que mañana, miércoles, va a ser la presentación. ¿Cómo está el acto? Bien, bueno, les invitamos a todos a que nos acompañen este miércoles 5 de julio a las 4 de la tarde en el Paraninfo de Economía de la Universidad Central. En este evento va a comentar la obra Paulina Palacios, docente de comunicación social en la Central, y por los autores van a intervenir Adrián López, que es el director de la carrera de política, y Cristian Paula. Para quienes asistan, al final del evento vamos a entregar el libro. El libro no tiene costo. Entonces, quienes deseen el libro, concurran al evento y al final van a recibir un ejemplar, si así lo desean. Muy bien, y ¿cuánto tiempo duró en hacer esta obra, este libro? Bueno, es un esfuerzo que tiene año y medio. En primer lugar, organizamos justamente en el mes de julio del 2022 un coloquio sobre esta temática, y a partir del coloquio pedimos a los autores lo transformaran en artículos. Hubo una primera versión digital y hoy la versión impresa. Muy bien, señoras y señores, está la comparecencia del doctor Francisco Hidalgo Flor, compilador de esta obra que se llama Constituyente y Constitución, Proceso y Evolución en el Ecuador, a propósito de la Constitución de Montecristi, que está cumpliendo 15 años de vigencia y que fue aprobada, como nos recordaba nuestro invitado, con el 64% de la población ecuatoriana en un plebiscito. Les invitamos hoy miércoles, a las 5 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Ahí recibirán gratuitamente este libro para todos aquellos que deseen profundizar y leer sobre estas reflexiones. Señoras y señores, gracias, y gracias a mi invitado Francisco Hidalgo Flor por haber compartido. Seguiremos hablando de este y otros temas importantes aquí en GAFA TV Ecuador. Hasta la próxima. Al despertar, al
al despertar.